Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos en buenos momentos. Quiero agradecerles a muchos que participaron hace semana y media con nosotros en una llamada de Zoom al nivel de iglesia y muchos que están participando en nuestros planes de reabrir la iglesia, pero de una manera distinta. En estos momentos, Dios ha puesto en nuestros corazones la necesidad de ser creyentes que vivamos nuestra fe en todos los lugares de nuestras vidas. No simplemente llegar a un servicio y salir, sino vivir como personas de fe, seguir a Cristo Jesús. Y por eso estamos abriendo varias iglesias de hogar. Tenemos varias que se están abriendo donde estamos entrenando personas para hacer ministerio y son buenos momentos en nuestra iglesia. Así que esos grupos están ya están comenzando, esas iglesias de hogar los días domingos. Si tú quieres ser parte de eso, déjanos saber, envíanos un email al info@citylifela.org. Otra vez, info@citylifela.org. También, si tú quieres comenzar una iglesia de hogar en Estados Unidos, en otro país, donde quiera que tú estás, te podemos ayudar. Envíanos un email. Estamos más que interesados en apoyarte en hacer esto. Muy bien. Hace también más o menos una semana y media, Dios me trajo a la memoria un pasaje en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Y este pasaje de la Biblia es un versículo, un pasaje de mi vida. O sea, es un pasaje que Dios me dio cuando tenía 15 años de edad acerca de la identidad que Dios me estaba llamando. Él me estaba llamando a ser un tipo de persona. Esto vino antes de ser llamado a ser pastor. Era algo personal para mi vida. Ahora, mi prédica no se trata de eso el día de hoy. Pero esa palabra de vida que Dios me dio a los 15 años, sentí que tenía que volver a leer ese pasaje. Así que fui y volví a leerlo. Y cuando estuve leyendo, me di cuenta de algo que no había visto antes. Y cuando me di cuenta de esa cosa, cuando la vi, de repente Dios puso un mensaje en mi corazón para ustedes. Y ese mensaje es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Dios me mostró que hay muchas personas viviendo vidas cautivas. Están cautivados, esclavos en diferentes maneras en sus vidas. Algunos son esclavos a lo que se sienten, al enojo, la frustración, la amargura. Otros son esclavos a pecados, adicciones en sus vidas. Otros que son esclavos en reglas, requisitos que sienten que tienen que cumplir. Pero hay mucha gente viviendo bajo la esclavitud. Y Dios te quiere librar. Dios quiere que tú camines, que vivas en la libertad de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea para ti. Así que hoy quiero compartir del libro de Gálatas capítulo 5, porque Pablo el apóstol tiene unas cosas tan buenas para compartir con nosotros. Y en versículo 1 él dice esto: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Otras versiones dicen es por la libertad que Cristo nos ha liberado. También yo busqué el texto original en griego y lo dice más o menos de esta manera: en libertad Cristo nos libró o nos ha liberado. Entonces hay esa palabra libertad 2 veces en este pasaje. Y es muy interesante. O sea, Cristo nos ha librado para estar en la libertad. Y uno dice, pues, ¿por qué lo tuvo que decir 2 veces?
¿Por qué lo dice así? ¿Por qué Cristo nos libró para estar en la libertad? Y aquí está la verdad, especialmente para muchos creyentes. Es que en el momento que Cristo nos libró, en el momento que recibimos la salvación de Dios, mucha gente experimentó, todos experimentamos la libertad de Dios. Pero es una cosa recibir la libertad en un momento y vivir en esa libertad continuamente. Y la realidad es que hay muchas personas que han recibido la libertad de Dios en un momento, pero después volvieron a vivir como esclavos en la vida. Y Pablo aquí en capítulo 5 está hablando de esa cosa. Y él dice algo muy interesante. Él dice, pues si ustedes pretenden hacerse, esto es versículo 4, pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Es posible recibir la gracia de Dios y de ahí caer de la gracia de Dios. ¿Cómo? Por vivir bajo la ley. Déjame explicar lo que estaba pasando. Los judíos habían entendido y recibido el concepto de la circuncisión. Y ellos lo habían practicado por muchos años, una marca en el cuerpo físico del varón que marcaba a ese varón como judío, como miembro del pueblo de Israel, la nación de Israel. Y cuando Cristo vino, Él cumplió con los requisitos de la ley. Él murió en la cruz pagando el precio por todo el pecado y Él nos liberó del pecado y de la ley. Entonces, dentro de eso, Pablo estaba mirando que habían ciertos judíos que estaban diciendo a los no judíos, los gentiles, que tenían que tener la circuncisión para recibir la salvación. Y eso no era verdadero, porque el sacrificio en la cruz de Jesús era más que suficiente. Entonces lo que estaba pasando es que Pablo estaba diciéndoles a ellos, mira, es que ustedes fueron librados para vivir en la libertad. Y si ustedes ponen reglas y requisitos humanos para recibir la libertad de Dios, entonces ya no están viviendo la libertad de Dios. Dios los libró para vivir libres. Dios no los libró para vivir con requisitos. Entonces Él está diciendo, tú no tienes que vivir bajo estos requisitos, tú vives por la gracia de Dios. Y si tú ahora te pones tu vida en esclavitud a la ley, tú has caído de la gracia. Ya no vivas como esclavo, vive como una persona libre. Déjame explicarlo de esta manera. Tú no debes leer la Biblia para que Dios esté feliz contigo, porque si no la lees, Él va a estar enojado. No, ese es requisito y ley y reglas. Tú debes leer la Biblia porque tú quieres conocer más a este buen Dios que te ama con todo lo que Él tiene, y por tu amor hacia Él, tú quieres conocerle más. Tú no debes orar por 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, porque es un requisito que dice que Dios estará enojado contigo si no oras. Mentira. Pero sí debes de orar, porque como Jesús quiere ser tu mejor amigo, tú también quieres estar con Él en una relación íntima. Tú no debes de servir y amar a otros simplemente porque es un requisito, una regla, y si no lo haces, Dios estará enojado contigo. No. Tú debes de amar y servir a otros porque hay amor en tu corazón que tú has recibido de Cristo. Y como Cristo te ha servido a ti, tienes deseo de servir a otros. Como Cristo te ama a ti, tienes deseo y amor para servir y amar a otros. No es por un requisito, una regla.
Es por la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces hay personas que viven bajo una esclavitud de reglas y requisitos aquí en este mundo. Me he dado cuenta que hoy en día muchas personas, especialmente en las últimas semanas, han dicho que tú para ser un buen creyente tienes que hacer esta cosa o aquella cosa o otra cosa y han formado listas de quehaceres y requisitos y reglas. Queridos, eso no es bíblico. El amor de Dios nos inspira a amar a otros. Y la realidad es que tú no tienes que vivir bajo la presión de lo que otra persona te dice o lo que ves en las redes sociales o en las noticias. Tú debes de ser una persona dirigida por la palabra de Dios y por el amor de Dios que has recibido y por tu deseo de amarle a Él. Tú sigues todo lo que Él dice aquí. Entonces la primera manera de esclavitud es cuando somos esclavos a las reglas puestas por seres humanos que no vienen de Dios. Pero hay un segundo tipo de esclavitud. Pero antes de llegar ahí, quiero que veas esto porque es tan importante. Versículos 7 a 9 dicen algo muy importante. Y aquí traje esta pizza de Domino's. Ahora, esta sí me está dando hambre. Y este es lo que ellos llaman el pan pizza. Pizza como de sartén. Y es algo bien delicioso. De repente ya he comido tanto de esta pizza de este estilo. Y también la pizza con súper delgada, que yo ni quiero regresar a la pizza normal, no, yo pago $1 extra para tener uno de estos, ¿no? Porque sabe riquísimo. Y bueno, para que una persona pueda crear el pan, la pizza, lo que sea, tiene que meter algo adentro para que el pan se levante. Y eso es la levadura. Y la levadura es muy interesante. Dice esto de repente Pablo acerca de la levadura. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? La verdad de la libertad que tenemos en Cristo por su gracia. Versículo 8 dice, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Dios los llamó a la libertad. Ustedes aquí están siguiendo reglas humanas. No, eso no viene de Dios, Él está diciendo. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. En otras palabras, la levadura no simplemente toca una parte del pan, sino que la levadura impacta todo el pan. Es compartido, se expande a cada parte del pan. Y la realidad de este pasaje, lo que él está diciendo, es que estas reglas humanas que otras personas nos ponen son como la levadura que impacta literalmente la totalidad de nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Y él está diciendo, echa fuera esas reglas y requisitos humanos. Eso no viene de Dios. No viene para nada de Dios. Así que la primera cosa o área de esclavitud son esos requisitos humanos. Donde dicen, para que Dios acepte, para que Dios esté feliz contigo, tú tienes que hacer estas cosas. Mentira. Dios ya está feliz contigo. Él te ama. Si eres hijo de Dios, has sido comprado por la sangre de Cristo Jesús y no hay razón de vivir en esclavitud a las reglas y requisitos humanos de otras personas. Dios te ama, Dios está feliz contigo. Pero hay una segunda cosa o segunda área donde debemos de seguir viviendo en libertad. Pablo dice en versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad.
Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Qué versículo tan bueno. Entonces nosotros podemos estar o vivir como esclavos a las reglas y requisitos humanos de otros, pero también podemos vivir como esclavos a la naturaleza pecaminosa, o en otras palabras, la carne, el vivir como esclavo a la carne. Y la realidad es que esa cubre muchas áreas. Puede ser que tú estás viviendo con la naturaleza pecaminosa en tu enojo y tu amargura. Y algunos me dirían, no, Pastor Jeff, es que alguien más pecó contra mí. Claro. Y ellos te hirieron o te abusaron o lo que sea, pero el enojo tuyo y amargura tuya ahora se ha convertido en pecado por no entregarlo a Cristo y tener una falta de perdón, y estás bajo envuelta en las cadenas de esa falta de perdón, y ese enojo y esa amargura te tiene como esclavo. O puede ser adicciones que tienes u otras cosas en la vida que tú estás experimentando en estos momentos, y Pablo está diciendo no usas tu libertad para ser esclavo otra vez en cuanto a esas cosas pecaminosas. Usa tu libertad para servir a otros como Cristo te ha servido. Usa tu libertad en Cristo para servir a otros. Entonces hay algunas personas que me están mirando que son esclavos a las reglas y requisitos humanos. Y hay otras personas que me están mirando que son esclavos a la naturaleza pecaminosa. Y aquí estoy para decirte a ti el día de hoy: Dios te libró para ser libre. No te libró por un momento, te libró en un momento por la eternidad. ¿Me oyeron bien? Dios no te libró por un momento, te libró en un momento por y para toda la eternidad. Así que Dios desea que tú vivas en su libertad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos en la libertad de Dios? Pablo nos da la respuesta. Versículos 16 a 18 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Quieres vivir en la libertad de Dios? Es el Espíritu Santo. Él dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, aquí en este lado. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero, escucha esto, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Viste eso? Pablo dice, cuando tienes el Espíritu, eres libre de la naturaleza pecaminosa y eres libre de la ley, de los requisitos humanos que alguien te pone. Y eres libre para caminar con Cristo y en Cristo. Quiero volver al versículo 1 para ir terminando. Él dice, por lo tanto, Cristo en verdad los ha liberado, o para la libertad Dios te ha librado, o en el griego, en libertad Dios te ha hecho libre. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, es el resto del versículo 1, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El problema con muchos creyentes hoy en día, y puede ser tú,
es que en un momento tú recibiste la libertad de Dios, pero después perdiste la libertad. No estoy hablando de la salvación o tu vida eterna. Tú estás seguro en eso. Estoy hablando de cómo uno puede perder el regalo que Dios da de libertad. Y en el momento que conociste a Cristo, recibiste esa libertad. Pero puede ser que en algún momento, temprano o tarde, tú entraste otra vez en la esclavitud. La esclavitud de las leyes y reglas y requisitos, o la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, o una combinación de los dos. Y yo estoy aquí para decirte, eres libre. Eres libre. Camina en la libertad de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Pablo dijo, si tú eres guiado por el Espíritu, no entrarás en esclavitud en esas dos cosas. Entonces, que seas guiado por el Espíritu Santo en tu vida. Y experimentarás una libertad que permanece día tras día tras día. Señor, te damos gracias por tu libertad en nuestras vidas. Y Señor, te pido que cada persona que ha estado escuchando mi voz, viendo esta prédica, que ellos puedan vivir sus vidas completamente y totalmente libres. Líbrelos, Señor Jesús, líbralos, para que ya no vivan bajo la esclavitud de las leyes y reglas y requisitos, y tampoco bajo esclavitud a la naturaleza pecaminosa. Ayúdales a caminar contigo a través de la obra de tu Espíritu Santo, para que puedan vivir libres constantemente hasta que te vean a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú quieres decir sí a Cristo y vivir por primera vez en la libertad de Cristo, te bendigo. Te bendigo con la nueva vida de Cristo. Te bendigo con libertad en Cristo, con la salvación. Y desde ahora hasta la eternidad, tú tienes la presencia de Cristo y su Espíritu contigo en esta vida. Si tú estás diciendo sí a Cristo Jesús, te animo ahí en Facebook o en YouTube que pongas un comentario donde dices dije sí, así nada más. Pon ahí dije sí, y nosotros tenemos a alguien que va a compartir un enlace, un link contigo para poder recibir recursos de la iglesia, y también te vamos a felicitar ahí en los comentarios por la buena decisión que tú has tomado. Dos cosas antes de salir. Número uno, te quiero animar a que tú te unas o comiences una iglesia de hogar. Si preguntas, pues, ¿las medidas son buenas que están tomando en las casas? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿y si quiero dirigir una iglesia de hogar, qué necesito saber? ¿Qué hago? ¿Cómo hacerlo? No te preocupes, solo déjanos saber y te vamos a ayudar. Todos lo pueden hacer. Y la segunda cosa en que te quiero animar el día de hoy es ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, con amigos o a través de una llamada telefónica si tú vives solito. Quiero que tú compartas tus necesidades y de las demás que están contigo, y que oren los unos por los otros al yo terminar mi parte aquí. Toma unos 5 minutos y ora los unos por los otros, y también ora por nuestra nación, para que Dios haga su voluntad en nuestra nación, para que nos guíe en sendas o caminos de justicia, para que nosotros podamos hacer la nación que Él desea que nosotros seamos. Voy a terminar con la bendición y después creo que tengo un poco de pizza que tengo que comer. Así que les bendigo. Les bendigo con la llenura del Espíritu Santo. Les bendigo con nueva libertad en sus vidas. Y les bendigo para que cada día de esta semana puedan caminar en la libertad de Cristo y también ofrecer esa libertad a todos los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Nos vemos la próxima semana.